Momento de una fuerza. En física, el momento o torque de una fuerza es la cantidad que define que un cuerpo tenga tendencia a rotar o no respecto de un eje. La figura muestra un cuerpo al cual se aplica una fuerza F, que produce un momento o torque respecto del centro de rotación O. El punto de aplicación de la fuerza define la línea de acción, ya que la línea de acción es aquella recta que pasa por el punto de aplicación paralelamente a la fuerza. El brazo o brazo de palanca, como a veces se denomina, es la distancia que hay desde el centro de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. La fuerza F aplicada en el punto P produce un momento o torque M respecto del punto O, que en este caso particular tiende a rotar al cuerpo en el sentido horario. Veamos ahora cómo se efectúa el cálculo del momento de una fuerza mediante el método escalar. Para determinar el módulo del momento m respecto del punto O, se necesita conocer la magnitud F de la fuerza y la distancia d del punto O a la línea de acción de la fuerza. La distancia d es el brazo de la fuerza F. De este modo, el momento m se calcula mediante la fórmula fuerza por brazo, F por d, donde este punto es un producto simple. F es el módulo de la fuerza, d es otro número que es el brazo de palanca, la distancia desde acá hasta acá. Y m es el módulo o magnitud del vector momento. Ahora bien, como sabemos que el momento es una cantidad vectorial, necesitamos determinar su dirección. Como en este ejemplo, el cuerpo tiende a rotar en sentido horario, acá lo vemos, y de acuerdo con la regla de la mano derecha, el vector momento apunta hacia adentro. Por tanto, el vector momento se expresa así: m igual a la magnitud del momento, que ya habíamos razonado que era F por D, multiplicado por el vector unitario menos K sombrero. Recuerden que K sombrero es el vector unitario paralelo al eje Z, es decir, saliendo de la página, pero al multiplicar por menos 1, es decir, menos K sombrero, apunta hacia adentro, que es la dirección del vector momento. Entonces, un vector tiene una magnitud y en este caso una dirección que se obtiene al multiplicar la magnitud por el vector unitario menos K sombrero. Ahora consideremos un segundo método para calcular el momento de una fuerza, el llamado método vectorial. Para determinar el vector momento m respecto del punto O, se necesita conocer el vector fuerza F y la posición R del punto de aplicación de la fuerza respecto del centro de rotación. R es el vector posición de la fuerza F respecto de O. De este modo, el vector
momento es el producto cruz o producto vectorial de R vector con el vector fuerza F. También esto se puede leer R cruz F. De acuerdo a las reglas del producto vectorial o producto cruz, como se le denomina, el vector momento M apunta hacia adentro y su magnitud se calcula así. ¿Cómo sé yo? Bueno, si yo pongo aquí R cruz F, aplico la regla de la mano derecha, R cruz F, el sentido horario apunta hacia adentro. Ok, eso resulta de aplicar las reglas del producto cruz. Ahora bien, el módulo de este vector se puede obtener de esta fórmula de la siguiente manera. Tomo el módulo de R, es decir, esta longitud que no es el brazo, este es el brazo, el módulo de R es otra cosa. La multiplico por el módulo de la fuerza y por el seno del ángulo alfa, siendo el ángulo alfa el que se muestra en la figura. Por cierto, si yo hago el producto de R con el seno de alfa, justamente obtengo la distancia D. De modo que esta fórmula no se contradice con la que ya habíamos estudiado en el método escalar, en el cual el momento M es el producto de la fuerza por el brazo. Recordemos, R multiplicado por el seno de alfa es equivalente a la distancia D, es decir, el brazo. Veamos un primer ejemplo. En este ejemplo se nos pide calcular el momento M que ejerce la llave inglesa sobre la tuerca cuando sobre la misma se aplica una fuerza F de 24 kilogramos fuerza perpendicularmente a la línea que pasa por el centro de la tuerca y el punto de aplicación de la fuerza. Es decir, este ángulo es un ángulo recto. La distancia entre el centro de la tuerca y el punto de aplicación coincide con la distancia entre, en este ejemplo coincide con la distancia entre el centro y la línea de acción de la fuerza. Por lo tanto, esta distancia es exactamente igual al brazo D. En este problema no se está tomando en consideración el peso de la herramienta o de la llave, ya que es bastante menor que la fuerza F aplicada. Fíjense que la fuerza aplicada es de 24 kilogramos fuerza y esta llave seguramente no pesa ni 0,5 kilogramos fuerza, de modo que el peso en algunas ocasiones no se considera porque es pequeño frente a las fuerzas externas aplicadas, como en este caso. Bueno, la metodología es la siguiente. En primer lugar, debemos convertir las unidades al sistema internacional. El sistema internacional es el también conocido sistema MKS, que viene de metros, kilogramos, segundo. Bien, la fuerza F o la magnitud de la fuerza F es 24 kilogramos fuerza. Es un dato del problema, pero la queremos pasar al sistema internacional. ¿Cómo se hace eso? Bueno, 24 kilogramos fuerza es la fuerza con que la Tierra atrae a un objeto de masa 24 kilogramos. Si un objeto de 24 kilogramos se deja libremente a la acción de la fuerza, él cae y se acelera con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Cuando hago el producto de 24 con 9,8 obtengo 235,2 y kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton. Es decir, la magnitud de la fuerza F es 235,2 newton. Por otra parte, la distancia D, que en este caso coincide con el brazo de palanca, es 25 centímetros, pero debemos expresarlo
en unidades de sistema internacional, es decir, en metros. 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros, por lo tanto acá se corre la coma 2 lugares a la izquierda, obteniendo 0,25 metros para el brazo. Como segundo paso aplicamos la siguiente relación. El momento es igual a la fuerza por el brazo, es decir, M igual a F por D, es decir, 235,2 newton multiplicado por 0,25 metros. Al efectuar las operaciones obtenemos que la magnitud del momento M es 58,8 newton por metro. Newton por metro es la unidad del sistema internacional del momento M. En tercer lugar, determinaremos la dirección del momento, porque sabemos que el momento es un vector, entonces tiene un módulo y una dirección. Como la fuerza F aplicada tiende a girar la tuerca en el sentido horario, si se aplica nuevamente la regla de la mano derecha, el momento M apunta hacia adentro. Entonces se puede decir que ahora conocemos completamente el momento. Conocemos su magnitud y conocemos su dirección. Su dirección es perpendicularmente hacia adentro de la página. Veamos un segundo ejemplo. A la llave de tuerca del problema anterior se le cuelga una masa de 24 kilogramos. La separación entre el centro de la tuerca y el punto de aplicación del peso es S igual a 30 centímetros. Y dicha línea forma un ángulo de 150 grados con la cuerda vertical. Hallar el brazo B, la magnitud del momento M y la dirección del momento M. Bueno, primera cosa, calcular el brazo. Se sabe que el ángulo entre la línea vertical y la línea que une el centro de giro con el punto de aplicación de la fuerza es 150 grados. Prolonguemos ahora la vertical hacia arriba. Entonces, este ángulo tiene que valer 30, porque 30 más 150 es 180, es decir, un ángulo plano. Es decir, este ángulo de acá vale 30 grados. Por otra parte, el brazo es el segmento que va desde el centro de rotación hasta la línea de acción de la fuerza perpendicularmente a ella. Necesitamos determinar la longitud B. Entonces para eso aplicamos simple trigonometría. El seno de este ángulo es el cateto opuesto B entre la hipotenusa S. Por lo tanto, el brazo B es S por el seno de 30. Es decir, 30 centímetros por seno de 30, que vale 1/2. El brazo vale 15 centímetros. Que sería equivalente a decir 0,15 metros. Por otra parte, calculemos la magnitud del momento M. Para esto tenemos que la fuerza F es la masa, que en este caso se conoce 24 kilogramos por la aceleración de gravedad. 24 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado da 235,2 newton. El brazo B es igual a 15 centímetros, que es lo mismo que decir 0,15 metros. Entonces, la magnitud del momento M es la fuerza por el brazo, 235,2 newton por 0,15 metros. Esto nos da un total de 35,28 newton por metro. Es decir, ahora conocemos la magnitud del momento o torque que produce este peso en este punto. Pero falta conocer la dirección. Para la dirección razonamos de la siguiente manera. Como este peso tiende a rotar la tuerca en el sentido horario,
si se aplica la regla de la mano derecha, de la siguiente manera, tomando todos los dedos menos el pulgar, siguiendo el sentido de rotación, el pulgar apuntaría hacia adentro. Entonces, en ese caso, la dirección del momento M es hacia adentro de la pantalla. Entonces conocemos magnitud y dirección. Magnitud 3528 Newton por metro, dirección hacia adentro de la pantalla. Veamos un tercer ejemplo. La llave de tuerca del problema anterior se inclina hacia arriba, formando un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal y se le cuelga un peso de 235,2 newton. La separación entre el centro de la tuerca y el punto de aplicación del peso es R igual a 30 centímetros. Es decir, esta distancia es 30 centímetros. Se nos pide hallar el vector posición R del punto de aplicación de la fuerza, es decir, el vector que va desde aquí hasta acá. Encontrar el vector fuerza F, la fuerza aplicada sobre la llave o herramienta. Y determinar el torque o momento M acá, en el centro de la tuerca. Muy bien. En primer lugar, recordemos que el vector R se puede descomponer en una componente horizontal o componente X que vale la magnitud o tamaño de esta longitud R por el coseno del ángulo 30. Eso nos da la coordenada X de la fuerza. Y este otro término de acá, R por el seno de 30, nos da la componente vertical del vector de posición de la fuerza. Efectuando los cálculos nos queda así: 0,3, que es la distancia R en metros, multiplicado por coseno de 30, que vale raíz de 3 sobre 2. Eso nos da 0,26 para la componente X. Y luego, si multiplicamos 0,3 por el seno de 30, que vale 1 medio, obtenemos la componente Y, que vale 0,15 metros. Componente X, componente Y del vector R. Hemos obtenido el vector R. Ahora pasamos a determinar el vector fuerza. La fuerza se sabe que es de 235,2 newton, pero esa es su magnitud. ¿Cuál es la dirección? Bueno, pues la dirección es hacia abajo. El peso apunta hacia abajo. Y por lo tanto la cuerda transmite ese peso, esa fuerza aquí, apuntando hacia abajo. Pero hacia abajo es contrario al eje Y. Por lo tanto, esa es la dirección menos J. Entonces, esta expresión de acá se puede reescribir así: menos 235,2 J newton. Ese sería el vector fuerza. Por último, calculemos el momento. El vector momento es R cruz F, o mejor dicho, el producto vectorial del vector R de posición cruz la fuerza. Entonces, acá colocamos el vector fuerza 0,26I más 0,15J. Cruz menos 235,2J. Ok. Acá este producto lo podemos efectuar directamente porque es un caso sencillo. Y cruz J da K. Con este menos da menos K. Y J cruz J da 0. Y el producto de 0,26 con 235 da 61,15. Pero hay una alternativa. Esta expresión de acá se puede escribir en forma matricial. De la siguiente manera: estas barras rectas significan el determinante de la matriz IJK. En la primera fila colocamos el vector unitario IJK. En la segunda fila, las componentes cartesianas del vector R, que son estas que están acá.
Y en la tercera fila, las componentes cartesianas del vector fuerza, que son 0 en X, menos 235,2 en la dirección Y y 0 en la dirección J, 0 en la dirección K. Si se calcula este determinante, entonces se obtiene exactamente este mismo resultado. Gracias por escucharme y hasta otra oportunidad.